Soy Gaby Cruz y hoy te invito a que hablemos de ¿vives en conflicto? ¿Cuántas veces estamos en constante pelea? ¿Cuántas veces de nuestra semana, de nuestro día, de nuestro año, estamos combatiendo a otros o defendiéndonos de otros? ¿Qué tanto daño le está haciendo a nuestra vida estar en permanente conflicto? Lo primero que tendríamos que hablar es: ¿qué es para ti el conflicto? Hay tres perspectivas desde las cuales podemos nosotros definir un conflicto. La visión, digamos, tradicionalista nos dice que el conflicto es algo que hay que evitar, que lo mejor que nos puede pasar en la vida es no tener conflictos, que es algo irracional, que no tendría razón de ser el estar en conflicto. Una segunda perspectiva es una visión humanista del conflicto. Nos dice que es natural, que a todos los seres humanos nos ocurre porque obviamente estamos en un sendero hacia una meta o hacia varias metas y en ese camino vamos a encontrar obstáculos. Entonces hay que sacar provecho y un aprendizaje de cada uno de esos obstáculos. Una tercera visión del conflicto se llama visión interaccionista del conflicto, en la que se valora de tal manera el conflicto que se considera que hasta cierto punto resulta necesario en cualquier tipo de relación que establezcamos el tener algún nivel de conflicto porque es la única manera de mejorar. No hay aprendizaje entonces sin conflicto. ¿Con cuál de esas tres perspectivas te quedas? Esto sería lo primero para poder entender cómo nosotros estamos sintiendo el conflicto. Ahora, aquí hay varios elementos que vamos a tomar en cuenta y que están ejerciendo influencia en cómo nosotros recibimos ese conflicto en nuestra vida. Lo primero a considerar es cómo lo percibes. Todo depende de cómo lo veamos, justamente de estas tres perspectivas de las que yo ya hablaba. ¿Cuál es mi realidad? ¿Tengo los pies sobre la tierra o empiezo a divagar, empiezo a imaginar cosas que en realidad no están sucediendo o las estoy exagerando? ¿Cómo anda mi inteligencia frente al conflicto? ¿Qué tanta capacidad de adaptación estoy teniendo para enfrentarme a esos obstáculos exitosamente? Mi pensamiento. ¿Qué idea tengo sobre los conflictos de mi vida? ¿Me victimizan? ¿Me dan aprendizaje? ¿Han sido provechosos? Mi emoción, ¿qué estado de ánimo me produce un conflicto? Y ya que lo tengo detectado, mi sentimiento. El tener un conflicto obviamente es con alguien más. Mi sentimiento hacia esa persona cambia. ¿Soy rencoroso o rencorosa? Definitivamente mi relación se va a ver deteriorada. Entonces vamos a qué actitud estoy adoptando frente a lo que me sucede, frente a ese reto, frente a ese desafío. ¿Cuál es mi capacidad de comunicar lo que yo pienso y lo que yo siento? Y al hablar de la capacidad es qué tan asertivo soy al estar dando respuesta a ese estímulo que pudiera parecer negativo. Mi conducta, ¿qué decisiones estoy tomando ante el conflicto que enfrento? Entonces son varios los elementos que están ejerciendo influencia cuando estoy ante una problemática determinada. ¿Qué pasos seguimos para resolver los conflictos? Algunas preguntas en calidad de coach yo te plantearía para ver primero en la fase de oposición potencial o incompatibilidad en qué condiciones está surgiendo ese conflicto. ¿No te entiendes con la otra persona? ¿No logran organizarse, llegar a acuerdos? ¿Se están respetando? ¿Ya había señales de que algo así ocurriría? En una segunda parte sería la cognición y la personalización del conflicto. ¿Percibes en realidad que es un conflicto?
¿Está afectando lo que sientes? ¿Crees que se podría resolver dialogando con tu interlocutor? ¿Piensas que es algo pasajero o es algo más personal? ¿Te afecta emocionalmente? ¿Consideras incluso que fractura tu relación? Porque hay un conflicto percibido, pero también hay un conflicto sentido. Entonces, ¿a qué nivel está llegando el conflicto que tú estás enfrentando hoy por hoy? ¿Cuál es tu estilo al enfrentar conflictos? ¿Eres de los que quiere que ambas partes salgan beneficiadas de ese desacuerdo? Es decir, ¿estás dispuesto a ceder un poco para que el otro también ceda y terminen bien? ¿O tu idea es, mejor no me meto en problemas, voy a hacer exactamente lo que el otro quiere y voy a renunciar a todo lo que yo quería? Por lo tanto, tu postura es ceder, perder. ¿O vas a perder porque lo ignoras? ¿Supones que no existe? ¿Haces como que nada está pasando? De esa manera también estás perdiendo. ¿O eres de los que va a ganar a como dé lugar, aunque en el fondo pierdas esa relación, pero lo importante para ti es tener siempre la razón, salir victorioso a como dé lugar? Entonces tu postura es ganar, perder. Es decir, esto es la intención que tú tienes frente al conflicto. Después vendría el comportamiento y ahí mis preguntas para ti serían, ¿cómo te enfrentas finalmente al conflicto? ¿Cómo expresas tu malestar? ¿Cómo estás reaccionando ante el comportamiento del otro? ¿Tienes tacto al tratar de resolver las cosas? ¿Estás sembrando, pues, semillas para futuras relaciones o estás destruyendo? Aquí tendríamos varios niveles, desde un conflicto que prácticamente no lo es porque es simplemente un malentendido, o, por ejemplo, pues ya empiezas a sentir cierta incomodidad, pero todavía te sientes capaz de dialogarlo, o ya empiezan a haber ataques verbales, aunque muy ingeniosos todavía, porque no se trata de insultarse, sino tal vez de estas indirectas que en ocasiones utilizamos. Ya estás lanzando directamente amenazas, ultimátum, ya le estás advirtiendo a la otra persona todo lo que puede suceder si se sigue enfrentando contigo, o ya de plano llegaron a un ataque físico, ya se están lastimando ya no solo emocional, sino también físicamente, o llega a tal nivel tu odio que haces todos los esfuerzos por destruir al otro. Así que de un nivel de malos entendidos, llegarías a un conflicto de aniquilación. En cuanto al resultado, ¿cómo queda la relación después de las acciones que adoptaste? ¿Estás satisfecho con el resultado? ¿Quedaron las dos partes muy mal, muy frustradas? ¿Destruiste totalmente la posibilidad de continuar relacionándote con esa persona? ¿Dejas es más sembrados odios tal vez para los familiares o futuras generaciones, como hemos visto que pasa en algunas situaciones? Hay que tener mucho cuidado de las consecuencias de estas decisiones que estamos tomando. Esto nos servirá para reflexionar y pensar mejor qué es en realidad lo que me molesta, qué es lo que considero un conflicto, pero además, cómo quiero que concluya. Recuerden que en ocasiones no lo logramos solos, entonces hay que buscar un especialista, hay que buscar a alguien que nos apoye en este cambio de actitud, en esta búsqueda de soluciones, en este cambio de percepción. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal, dale like, comparte con quien tú creas que lo necesita y recuerda que estoy presente en las redes sociales. Déjame tus comentarios y nos vemos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias.